Ley de Lorentz. La fuerza electromagnética sobre cargas en movimiento. La relación del magnetismo con la electricidad es la clave para entender este fenómeno que conocemos como electromagnetismo. Esto es así porque cuando tenemos una carga en movimiento o una corriente eléctrica, esta crea a su alrededor un campo magnético. En esta oportunidad, haremos un análisis teórico de la interacción de las fuerzas de estos dos fenómenos físicos presentes en la naturaleza: la fuerza electromagnética o ley de la fuerza de Lorentz, como también se le conoce, y que fue descubierta por el físico holandés Hendrik Antoon Lorentz, la cual describe la fuerza que actúa sobre cargas eléctricas móviles individuales dentro de un campo electromagnético. Esta ley representa uno de los fundamentos del electromagnetismo, cuyas aplicaciones han permitido importantes avances científicos y el desarrollo de un gran número de tecnologías que han facilitado, en gran medida, el desarrollo de nuestras vidas. Como sabemos, las fuerzas eléctricas y magnéticas son fuerzas de acción a distancia, es decir, se producen sin que exista contacto físico entre las cargas eléctricas o magnéticas. Esta circunstancia, que excitó la imaginación de los filósofos antiguos por su difícil explicación, contribuyó más adelante al desarrollo del concepto de campo de fuerza. Los campos eléctricos y magnéticos están tan relacionados que es normal que una partícula cargada entre en una región del espacio en el que convivan al mismo tiempo ambos tipos de campo. Esto implicará que dicha partícula se encuentre sometida a dos tipos de fuerza: una fuerza en la dirección del campo eléctrico y otra fuerza perpendicular al campo magnético. Lorentz estudió ambas fuerzas ejercidas sobre las cargas en movimiento y corrientes eléctricas. Como aprendimos anteriormente, las cargas en reposo producen un campo eléctrico y cargas en movimiento o corriente eléctrica que pasa a través de un conductor producen a su vez un campo eléctrico y magnético a su alrededor. Un campo magnético es una cantidad vectorial que se denota como B. Cuando lo representamos vectorialmente, las propiedades del campo magnético son idénticas a las de un campo eléctrico. El campo magnético también obedece al principio de superposición. Considere B1, B2 y B3 como campos magnéticos en un punto debido a tres fuentes diferentes, como tres conductores que transporta corriente. Entonces, el campo magnético resultante en el punto es la suma vectorial de los campos magnéticos individuales. Es decir, que B es igual a B1 más B2 más B3. Retomemos ahora algunos conceptos de los videos pasados y veamos qué pasa cuando una partícula cargada eléctricamente se sumerge en un campo puramente eléctrico. Para ello, analizaremos dos casos: cuando la carga está en reposo y cuando la carga está en movimiento. Para ello consideremos un campo eléctrico que se extiende a partir de una carga positiva y atraviesa todo el espacio hacia una carga negativa. Y queremos saber, para el primer caso, qué ocurre si se introduce en este campo eléctrico una carga positiva en reposo. Como ya sabemos, esta carga sentirá una fuerza F de repulsión, que es directamente proporcional a la carga Q y a la intensidad del campo eléctrico E, que intenta alejar la carga de la fuente del campo eléctrico, cuya dirección es la misma que la dirección del campo eléctrico. Si ahora colocamos dentro de este campo eléctrico una carga negativa, entonces la carga sentirá una fuerza de atracción de igual magnitud a la carga positiva, que intenta acercar la carga a la fuente.
pero su dirección será opuesta con respecto a la dirección del campo eléctrico. Entonces, la fuerza eléctrica empuja las partículas positivas hacia la línea de campo eléctrico y empuja las partículas negativas en sentido contrario a las líneas de campo. Ahora para el segundo caso, si la partícula tiene su propia velocidad v, entonces la fuerza eléctrica es idéntica al caso en que la partícula está en reposo, tanto para una carga positiva como negativa. No hay diferencia. No cambia la trayectoria de la fuerza porque esté teniendo una velocidad inicial. En la parte inferior derecha tendrá una cierta trayectoria que será parabólica, pero la fuerza F es idéntica, no tiene nada que ver con la velocidad de la partícula. Este es un elemento muy importante porque ya veremos que para el campo magnético no será así. Ok, ahora veamos cómo se comportan las partículas cargadas eléctricamente cuando están inmersas en un campo magnético. Como sabemos, las cargas eléctricas en movimiento generan un campo magnético a su alrededor. Lorentz logró determinar experimentalmente que una partícula con carga eléctrica que entra con una velocidad v en un campo magnético externo experimenta una fuerza magnética F sub m, que desvía la trayectoria de la partícula. Para ello, lanzó cargas eléctricas básicas, protones y electrones, al interior de un campo magnético. Durante estos experimentos, pudo observar que, una vez que la carga alcanzaba la zona influenciada por el campo, si estaba en reposo, no se apreciaba ningún cambio. Sin embargo, si la carga Q se movía dentro del campo, se observaba cómo su trayectoria se curvaba. Lorentz, al ver lo que ocurría con la carga cuando se movía en el campo, dedujo que tenía que ejercerse una fuerza sobre ésta que hiciese variar su dirección. De sus estudios experimentales, Lorentz deduce lo siguiente. La fuerza magnética es directamente proporcional a la magnitud de la carga Q como a la magnitud de su velocidad. Si se duplica la carga o la velocidad, entonces se duplica también la fuerza sobre la partícula. Pero no solo eso, también la fuerza sobre la partícula es proporcional al campo magnético aplicado. A mayor campo magnético, mayor es la fuerza sobre la partícula. La dirección de la fuerza magnética en un punto resulta perpendicular al plano definido por las líneas de fuerza a nivel de ese punto y por la dirección del movimiento de la carga Q. O lo que es lo mismo, F es perpendicular al plano formado por los vectores B y V. Así, para poder determinar la magnitud de la fuerza magnética sobre una partícula cargada, usamos la expresión F igual a Q por V por B, pero la fuerza magnética es un vector perpendicular que proviene de dos vectores, que son la velocidad de la partícula y el campo magnético. Entonces colocamos la velocidad y el campo magnético en forma vectorial. Y ahora las tres cantidades mostradas no son escalares, son tres vectores tridimensionales. La pregunta ahora es, ¿cómo debe ser el vector de velocidad multiplicado por el vector del campo magnético? Si observamos la desviación de una carga en un campo magnético, se encuentra que la fuerza magnética es siempre perpendicular a la dirección de la velocidad y de la dirección de las líneas del campo magnético. Esta propiedad ortogonal se puede representar fácilmente con el llamado producto cruz. Considere el producto cruz de dos vectores v y b. El resultado del producto cruz entre estos dos vectores es siempre ortogonal, por lo que la fuerza es siempre perpendicular a v y b. Procedemos a formar el producto cruz de v y b
y obtenemos la ecuación de la fuerza magnética en forma vectorial general, que es igual a Q por el producto cruz del vector velocidad V y el vector campo magnético B, donde la magnitud de B describe la fuerza magnética que causa la desviación de cargas en movimiento. Una forma fácil de calcular la dirección de la fuerza es mediante la regla de la mano derecha. Ahora analizaremos qué sucede cuando una carga eléctrica en reposo o en movimiento entra en un campo magnético. El primer caso que analizaremos será cuando una carga eléctrica en reposo entra en un campo magnético uniforme. Consideremos una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme. Las líneas de campo nos indican la dirección y el sentido del campo. Coloquemos en esta región una carga eléctrica en reposo. Como ya se explicó, el módulo de la fuerza magnética es igual a Q por la velocidad V, el campo magnético B y el seno de teta. En este caso, como la carga no se mueve en el campo magnético, entonces su velocidad es cero y la carga no experimentará ninguna fuerza magnética, sin importar cuán grande sea la carga y sin importar cuán intenso el campo magnético, ya que el producto de Q por V por B por seno de teta es igual a cero. Ahora veamos el caso para una partícula en movimiento que ingresa a un campo magnético uniforme. Coloquemos en esta región del espacio una especie de cañón que emite partículas cargadas y las lanza en la misma dirección del campo. Como la dirección de la velocidad y el campo son paralelos, entonces el ángulo entre la velocidad y el campo magnético θ es igual a 0 grados y la fuerza magnética actuante sobre la carga es 0, ya que seno de θ es igual a 0. De igual manera, si la partícula ingresa con una velocidad paralela, pero con una dirección opuesta al campo magnético, entonces el ángulo θ es igual a 180 grados y la fuerza magnética actuante sobre la carga es 0, ya que seno de 180 es igual a 0. En ambos casos, el seno de θ es igual a 0. Por lo tanto, las partículas que se mueven paralelas al campo magnético no son influenciadas por él y no modifican su desplazamiento dentro del mismo, manteniendo una trayectoria rectilínea uniforme paralela al campo magnético. Sin embargo, las cosas cambian cuando la velocidad es perpendicular a las líneas del campo magnético. En este caso, giramos el cañón de modo que lance las partículas cargadas positivamente con una velocidad inicial perpendicular al campo magnético. Fijémonos en una carga recién salida del cañón. La velocidad, como es perpendicular al campo, tiene esta dirección. Ahora, como el ángulo θ entre la velocidad y el campo es de 90 grados, el seno de θ será igual a 1, y la partícula experimentará una fuerza magnética máxima, cuyo módulo será igual al producto de la carga por la velocidad por el campo magnético. Para conocer la dirección de la fuerza, colocamos el dedo índice en la dirección de la velocidad y el dedo medio en la dirección del campo. El pulgar nos queda hacia abajo indicando la dirección de la fuerza. Esto indica que la partícula sentirá un empuje hacia abajo del cañón y su trayectoria se curvará de este modo. Ahora, si el cañón dispara partículas cargadas negativamente, la dirección de la fuerza la conocemos colocando nuevamente el dedo índice en la dirección de la velocidad y el dedo medio en la dirección del campo. El pulgar nos vuelve a quedar hacia abajo indicando la dirección de la fuerza. Pero como es una carga negativa, el sentido es opuesto y la partícula, en este caso, sentirá un empuje hacia arriba del cañón, curvando su trayectoria de este modo. Para ilustrar mejor este comportamiento, consideremos el caso de un tubo de haces de radiación catódica, CRT, como el utilizado en los televisores antiguos.
Cuando no se aplica ningún potencial a sus sistemas desviadores, puede ver un punto en el centro de su pantalla a medida que el rayo de electrones golpea la pantalla fluorescente. Si se colocan dos barras magnéticas de polos opuestos, el punto es desviado debido a que cada electrón es influenciado por la fuerza magnética al entrar al campo y es desviado de su trayectoria recta. En un CRT, las barras magnéticas producen un campo magnético débil y la velocidad de los electrones es muy alta. Por lo tanto, el radio de curvatura de los electrones es muy grande comparada con la sección transversal de los imanes. Consecuentemente, la trayectoria recorrida por los electrones en el campo es un arco de radio R. Los electrones no quedan atrapados y pueden escapar del campo. Ellos se mueven a lo largo de una línea recta para golpear la pantalla y formar un punto. Como hemos podido observar, esta fuerza cambia la trayectoria de la partícula en el campo magnético. Y al ser siempre perpendicular a la velocidad de la partícula, empuja la carga eléctrica hacia el centro del campo magnético. Por ejemplo, una partícula cargada positivamente entra al campo magnético, siente una fuerza hacia abajo en el punto L. La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y curva la trayectoria de la partícula hasta el punto M. En este punto, la fuerza atrae la carga hacia adentro, doblando su trayectoria aún más, y la carga alcanza el punto N, y así seguirá en un movimiento circular con sentido horario. En el caso de una carga negativa, esta sentirá el empuje hacia arriba y seguirá una trayectoria circular pero con sentido antihorario. En resumen, como la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad de la partícula, esta empujará la carga hacia arriba o hacia abajo del campo y tendrá un movimiento con trayectoria circular en sentido horario o antihorario, dependiendo si la carga es negativa o positiva, en donde la fuerza magnética siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Por lo tanto, la fuerza magnética que actúa es una fuerza centrípeta. Como esta fuerza es siempre perpendicular a su velocidad y por consiguiente también lo es su desplazamiento, entonces el trabajo realizado por la fuerza magnética sobre la carga es cero. Esto nos indica que no hay ganancia ni pérdida de energía, y la energía de la carga permanece constante, así como su velocidad. Por tal motivo es que la fuerza magnética cambia la dirección de la velocidad de la partícula sin modificar su magnitud, y da como resultado que la carga realice un movimiento circular dentro del campo. Dado que la carga queda retenida, se entiende que el campo magnético puede atrapar las partículas cargadas. La demostración experimental puede verse utilizando un dispositivo llamado tubo de haz de radiación. Esta es una cámara esférica verticalmente orientada que contiene gas inerte a baja presión. Allí, dentro está montado horizontalmente un cañón de electrones y dos bobinas acomodadas que producen un campo magnético uniforme y perpendicular al cañón de electrones, cuando una corriente pasa a través de ella. Cuando el cañón de electrones se enciende, se puede observar un anillo brillante dentro de la bombilla. A nivel microscópico se puede ver que esto se debe a la presencia del campo magnético B. La fuerza magnética F sub B fuerza a los electrones a un movimiento circular como fue explicado anteriormente. Durante este paso, los electrones interactúan con electrones atómicos de gas y los estimula. Luego se desestimulan y emiten radiación. Un gran número de interacciones a lo largo de la trayectoria circular emiten radiación individual que pueden ser vistas colectivamente como luz en forma de anillo. Aumentando el potencial de aceleración, aumenta la velocidad de los electrones. Como resultado, el radio del anillo aumenta, ya que los electrones tendrían mayor fuerza para escapar del campo. Aumentando las corrientes en la bobina, resulta en un aumento en el campo magnético.
Consecuentemente, el radio de la trayectoria circular decrece porque la fuerza magnética sería mayor y su atracción hacia el centro de la trayectoria reduciría su trayectoria. Finalmente, para el caso más general de una partícula con carga que ingresa a un campo magnético uniforme con un ángulo de velocidad θ distinto de 90 grados con respecto a la dirección del campo magnético. Podemos estudiar el movimiento de la partícula como la superposición de dos movimientos perpendiculares entre sí, al descomponer la velocidad en una componente en la dirección paralela al campo magnético, cuya expresión es v paralela igual a v coseno de θ y la otra perpendicular al mismo v perpendicular igual a v por el seno del θj. Como en la componente de la velocidad paralela el ángulo θ es 0, entonces esta componente no es influenciada por la fuerza magnética y no ejerce ninguna fuerza sobre la partícula. Por lo tanto, la partícula se mueve con movimiento rectilíneo uniforme en ese sentido. En cambio, la componente de la velocidad perpendicular al campo magnético es sujeto a la fuerza magnética provocando un movimiento circular uniforme de la carga en el plano perpendicular al vector del campo magnético P. Si unimos estos dos movimientos, tenemos que la partícula describe un movimiento circular uniforme en un plano perpendicular al campo magnético a medida que avanza con velocidad constante en la dirección paralela al campo magnético. Este tipo de trayectoria se denomina helicoidal. A medida que el ángulo θ entre la velocidad y el campo aumenta, la inclinación de su trayectoria helicoidal se reduce y si la carga es positiva, la trayectoria helicoidal avanzará en este sentido, girando en sentido horario. Pero si es negativa, la trayectoria helicoidal tendrá el mismo sentido de avance, pero el sentido de giro será antihorario. Para su prueba experimental, giramos el cañón de electrones del tubo de radiación. Se puede apreciar que el anillo toma la forma de un hélice. Esto indica que la trayectoria de los electrones es helicoidal dentro de la bombilla. Como hemos visto, una carga Q colocada en un campo eléctrico uniforme es influenciada por fuerzas eléctricas. Aquí, la fuerza que actúa sobre la carga debido al campo eléctrico es igual a la carga Q por el campo eléctrico E. También sabemos que una carga Q que ingresa a un campo magnético B con una velocidad inicial V es influenciada por fuerzas magnéticas. Aquí, la fuerza que actúa sobre la carga en movimiento debido al campo magnético es igual a la carga Q por el producto vectorial del vector velocidad V y el vector campo magnético B. La fuerza F es perpendicular al plano que contiene el vector de velocidad y el vector de campo magnético. Como podemos observar, los campos eléctricos y magnéticos desvían las trayectorias de las cargas en movimiento, pero lo hacen de modos diferentes. Ahora consideremos una carga Q moviéndose con velocidad V en presencia de ambos campos. Lorentz logró definir matemáticamente la fuerza total ejercida sobre esta carga en movimiento, que ingresa en una región con una velocidad V, en presencia tanto de un campo eléctrico como de un campo magnético. Lorentz indicó que una carga móvil experimenta a la vez una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, deduciendo la ecuación de la fuerza neta sobre la carga en movimiento. La fuerza total resultante o fuerza de Lorentz sería la sumatoria vectorial de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética que actúa sobre la carga, y que es igual a Q por E más Q por el producto vectorial de V por B.
esta ecuación, sacando factor común a Q, nos queda como F igual a Q, que multiplica a la suma de E más el producto cruz de V por B. Y esta es la fuerza electromagnética llamada fuerza de Lorentz. En resumen, la fuerza de Lorentz es el resultado de la superposición de la fuerza eléctrica y magnética que actúa sobre una carga en movimiento, y es la fuerza que determina la trayectoria que describirá dicha carga en un campo electromagnético. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.